Muy buenas tardes, querida iglesia, hermanos, hermanas, personas que quizás por primera vez están sintonizando nuestro culto familiar de los días jueves. Estoy muy agradecida del Señor por darme la oportunidad de compartir hoy día su palabra, lo que Él ha puesto en mi corazón para entregarle en esta noche. Y realmente las alabanzas que hoy día hemos escuchado son hermosas, son preciosas. Esta última alaba al Señor es la vida que debemos llevar cada uno de nosotros como hijos de Dios, una vida de alabanza a nuestro Señor. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y específicamente quiero hablarles de la fe. Quizás la fe nunca vamos a dejar hablar de ella porque por fe nosotros vivimos, por fe seguimos a Cristo, por fe nosotros nos conducimos en este mundo, aún siendo, como dice la palabra del Señor, ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos en este mundo. Les cuento que los textos que voy a mencionar en esta oportunidad los tomé de la Biblia Dios habla hoy, ¿ya? Generalmente nosotros usamos la Reina Valera, pero también yo le invito a que usted, la Biblia que tenga, la pueda también tener en cuenta y pueda leer los textos que vamos a mencionar, que no son muchos, pero son muy profundos. Y el Señor me ha llevado en este tiempo a meditar con respecto a qué es la fe realmente. Porque la fe no es algo que nosotros usamos solamente cuando tenemos necesidad de algo, sino que la fe de la cual habla la Biblia es la forma en que nosotros como hijos de Dios debemos conducirnos en esta tierra. A través de la fe nosotros debemos vivir cada instante de vida que el Señor nos da. Les voy a invitar entonces que leamos en Mateo 24. Voy a leer un texto inicial que no es el texto base de lo que les voy a compartir, pero tiene mucha relación a lo que nos está aconteciendo en este último tiempo, no solamente a nosotros como país, sino que en el mundo entero, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, iglesia, sabiendo que estamos viviendo realmente en los últimos tiempos y el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos tener siempre presente las señales de los tiempos. Nosotros debemos ser personas que no debemos atemorizarnos por nada, porque Él a través de su palabra nos advierte de todas las cosas que nos han de acontecer. Ya hay muchas cosas que han pasado, hay cosas que estamos viviendo y cosas que vendrán más adelante. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, verso del 12 al 13. Para contextualizar un poco, estas es las palabras que el Señor Jesucristo está compartiendo con sus discípulos. Él está hablando ya con sus amigos, sus discípulos, y justamente está hablando de las señales de los últimos tiempos. Y dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Vuelvo a repetir, en el verso 12 dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que sigue firme hasta el fin se salvará. Cuando dice siga firme, está diciendo el que siga en la fe hasta el fin se salvará. Porque no olvidemos que este camino que nosotros llevamos en esta tierra es un camino de fe. Entonces el que permanezca firme en la fe se salvará. Y ahora voy a dar lectura entonces al texto base de esta reflexión, que es el texto que generalmente nosotros vemos, porque ahí Dios nos muestra a todos los grandes hombres y mujeres de fe, que podemos ver nosotros su forma de vida, cómo ellos por fe obedecieron al Señor y ellos pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Y me refiero a Hebreos 11, del 1, verso 1 vamos a dar lectura, y verso 6. El verso 1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que nos vemos. ¿Ya? Mira qué importante acá. Plena seguridad. Fe es tener plena seguridad. Es estar convencido de las cosas que no vemos.
Y en el verso 6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Ya? Debemos de tener fe y debemos de realmente creer en la existencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque generalmente la vida en Jesucristo, la vida con Dios es una vida de fe. Y quizás muchas veces, iglesia, nosotros no logramos alcanzar muchas cosas porque no tenemos fe. La fe no es algo fácil. La fe no es algo que se produce porque yo me propongo. Yo he escuchado a muchas personas que no son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, pero tienen fe, porque Dios puso algo en el corazón del hombre, que es creer, y es algo de nuestra voluntad. Entonces, muchos creen en muchas cosas. Muchos han tomado decisión de creer en muchas cosas, pero nosotros hemos tomado la decisión de creer en Jesucristo, de creer en su palabra. Y eso, por eso les digo que no es fácil, porque muchas veces nosotros, quizás por costumbre o porque conocemos la Escritura, intelectualmente nosotros creemos tener fe, pero quizás esa fe no lo es tanto, no es una fe grande que va a hacer que nosotros realmente veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe está centrada en una hermosa persona llamada Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe, porque es el centro de nuestra vida. El Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida. Entonces, nuestra fe está íntimamente ligada con Él. Nada se escapa a la presencia de Dios. Nada se escapa a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la fe de la cual nosotros vamos a hablar en esta hora. No es una fe superficial, no es una fe de pedir. Porque sabe usted que usted y yo necesitamos fe cada instante de vida, cada día para vivir la vida. Porque constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones. La fe vino a nuestros corazones en un tiempo determinado, en un año determinado, cuando nosotros decidimos. Primero reconocimos nuestra condición, que estábamos apartados de Dios. Y voluntariamente nosotros decidimos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es creer en su palabra a través de una vida de obediencia. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la fe? Podríamos decir que la fe es uno de los muchos frutos del Espíritu, ¿cierto? Son 9 los frutos y la fe es uno de ellos. Mira qué importante, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces usted, que en este tiempo de reflexión usted vaya meditando también. ¿Cómo estamos con respecto a este fruto en nuestros corazones? ¿Realmente estamos viviendo una vida de fe? ¿Realmente estamos en las manos del Señor? ¿Estamos viviendo confiadamente en Él? ¿Creyendo confiadamente en su palabra? La fe también es un don de Dios. Dios repartió dones a su iglesia y también a muchos entregó el don de fe. Que ese don de fe se manifiesta en momentos y situaciones determinadas. No crea que la persona que tenga el don de fe es alguien constante en eso, no. Es un momento, en una situación determinada en que Dios va a valerse de ese don a través de esa persona para actuar. Por eso es importante, querida iglesia, que nosotros reconozcamos los dones que Dios nos ha entregado y que los utilicemos, porque los dones no son para nosotros, son para edificación del cuerpo de Cristo y son para bendecir a esta humanidad. Entonces, el don de la fe es algo tan importante y tan necesario, sobre todo en este tiempo de tanta oscuridad que estamos viviendo. Quizás Dios te ha dado ese don a ti. Y quizás Dios en este tiempo, el Espíritu Santo te ha estado amonestando, te ha estado diciendo muchas cosas y tú quizás no le estás obedeciendo. Yo te invito en esta hora que usted se levante en el don y comience a hacer la voluntad del Señor, porque es necesario. El mundo necesita ver hombres y mujeres que le crean al Señor. Realmente el mundo necesita ver la gloria de Dios y el Señor no la va a demostrar si no es a través de su iglesia. Así que vamos usando lo que el Señor nos ha dado. También la fe
es sobrenatural. La fe no es algo que nosotros vamos a producir por nosotros mismos. Me estoy refiriendo a la fe en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué es sobrenatural? Porque sobrepasa el entendimiento humano. Porque nosotros a través de la fe nos atrevemos a hacer cosas que para el hombre son locura. Para el hombre natural, para el hombre que no conoce la palabra, son locura. Por eso es una fe sobrenatural, porque nos lleva a avanzar a lo desconocido, a confiar plenamente en que lo que dice el Señor en su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Nuestra fe crece, se desarrolla y madura a través de nuestra comunión con Dios, a través de esa relación íntima que tenemos con Dios a través de su Santo Espíritu. Esa relación, esa conversación, esa reconocer al Señor en nuestras vidas, en ese preguntar y esperar que Dios nos responda, en eso de consultar, en eso de compartir mi vida con el Señor a través de su Santo Espíritu. Así nuestra fe va creciendo, se va desarrollando y va madurando. Mientras mayor comunión tenemos con el Señor, más le conocemos a Él, más le vamos descubriendo al Señor. También nuestra fe se desarrolla, crece y madura a través de nuestra meditación en la palabra del Señor. La palabra del Señor es el centro de nuestra vida porque es Jesucristo. Jesucristo nosotros lo vemos desde el principio hasta el fin, siempre ha existido. Desde el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Así dice la Escritura. Dice que por la palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, la meditación en la palabra del Señor a nosotros nos trae profundidad en el conocimiento de Dios. Y me refiero a la meditación, no solamente a la lectura, porque nosotros podemos leer todos los días la palabra del Señor. Pero cuando uno entra en la meditación, ahí es cuando Dios comienza a hablar a nuestros espíritus. Ahí es cuando el Señor comienza a dirigir nuestras vidas. Debemos meditar, iglesia. Debemos tomarnos el tiempo para meditar. Porque el Señor dice que al que le busca, le encuentra. El Señor dice que no va a revelarle a nadie lo que Él tiene en su corazón, a no ser aquella persona que le está buscando, aquel que está meditando en Él, porque realmente tiene hambre del Señor y realmente le quiere conocer. Así que esa es otra forma en que nosotros vamos creciendo, desarrollándonos y madurándonos en la fe. Otra forma también en que logramos esto es a través, y que va íntimamente ligada con estas dos anteriores que les he leído, con la comunión y con la meditación de la palabra, es la obediencia. Una vida de obediencia. Una vida de obediencia. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Creer en qué? Usted puede decir, podemos creer en tantas cosas, pero el Señor aquí se refiere a la palabra. Creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Es creer que Dios realmente es verdadero. Creer. Ese es un acto de obediencia. Nosotros debemos obedecer todo lo que el Señor nos manda. En la Biblia nosotros tenemos muchas promesas, pero sabemos que todas las promesas tienen condiciones. Y esa condición es la que nosotros debemos obedecer. Si nosotros obedecemos las condiciones que todas las promesas del Señor nos da a través de su Escritura, nosotros realmente vamos a ver la gloria de Dios, porque esa es la voluntad del Señor, que su iglesia refleje la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. El Señor quiere glorificarse a través de su iglesia, pero de esa iglesia que le está siendo fiel, esa iglesia que tiene comunión con Él, esa iglesia que está buscando a través de la meditación conocerle cada día, esa iglesia que vive en obediencia, que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida, no lo que yo creo ni lo que yo deseo o pienso que es lo mejor, sino lo que tú
quieres que yo haga? Esa es una vida de obediencia. Y eso nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó en este tiempo que Él nos dejó, estos 3 años de ministerio que Él estuvo aquí en la tierra. Él fue obediente hasta la muerte. Recordemos que Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Él sabía lo que tenía que padecer, pero aún así, Él decidió la obediencia. Debemos tener la fe de un niño. El niño es un niño muy especial. El Señor sabe por qué dice que debemos tener la fe de un niño. Porque los niños tienen padres. Nosotros somos los hijos de Dios. Los niños tienen plena confianza y seguridad en que los padres les van a proteger, los padres les van a dar todo lo que ellas necesitan, los padres los van a cuidar. Eso es lo que el Señor dice que nosotros debemos tener. Esa fe de niño, esa fe que confía, esa fe que espera, esa fe que no teme, esa fe que no duda. El niño no duda, ni tampoco teme de que el papá o la mamá, voy a hablar los padres, le van a dar lo que él necesita. No teme. Lo hemos visto en nuestros hijos, lo estamos viendo en nuestros nietos. Ellos viven felices, no les interesa el futuro, ni tampoco lo que pasó ayer, porque se olvidaron. Ellos viven el hoy, viven el presente. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que somos sus hijos, que vivamos el hoy. Que del pasado nosotros aprendamos grandes lecciones y reconozcamos que Dios siempre ha estado con nosotros. Y el futuro lo dejamos en las manos de Él, porque a Él le pertenece. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos el presente. Y el Señor quiere que nosotros realmente seamos felices. Él quiere que nosotros disfrutemos en la vida, al lado de Él, con Él. Él quiere que nosotros seamos alegres, que realmente los frutos de su Espíritu se vean en nosotros en el gozo de la vida, en poder transmitir realmente de que Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y eso nosotros lo vamos a ir reflejando a través de nuestra forma de vivir. Nuestra fe debe pasar por sobre las circunstancias. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nuestra fe tiene que ser una fe que no se queda en las circunstancias. Debe ser una fe que va más allá. Debe ser una fe que va más allá. ¿Sabes tú que cuando tú actúas por fe, el Espíritu Santo te respalda inmediatamente, porque es el fruto del Espíritu? Cuando tú haces cosas por fe creyendo en la palabra del Señor, el Señor te respalda inmediatamente. Me recuerdo cuando me diagnosticaron cáncer, yo dije sí, pero yo dije, la palabra del Señor dice que Cristo en la cruz cargó con todas mis enfermedades, y yo sabía que me tenía que someter a muchas cosas, y quizá el Señor iba a permitir que yo pasara todo este proceso, porque a través de todo este proceso he crecido, he madurado, mi fe se ha desarrollado en la convicción de que realmente Dios es real. Y para la gloria de Dios quiero decirles que la verdad es que hasta el día de hoy no sé cómo pasé todo ese tiempo, querida iglesia. Ya van a ser 1 año, o ya enteré 1 año. ¿Verdad que el año pasado tuvimos pandemia? Ya pasé 1 año y tomada de la mano del Señor. Pero sin embargo, puedo decirles también que me han venido muchas cosas en que mi fe no ha sido la misma. He puesto mis ojos en las circunstancias. He permitido que el temor muchas veces llegue, porque de repente uno comienza a ver de que tienes muchas cosas que son heredadas, que son de tu familia, y comienzas a ver que todas esas cosas te están llegando y quizás no te das cuenta y te deslizas. Pero cuando a mí me hablaron del cáncer, yo inmediatamente me tomé de la palabra del Señor y de su promesa, y el Señor fue fiel, y pude sobrellevar todo eso con gratitud en mi corazón y sin ningún temor. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos siempre. No es fácil porque realmente estamos sometidos, rodeados de un mundo natural que no cree, en un mundo que solamente se deja llevar por las circunstancias. Por eso nuestra fe tiene que pasar las circunstancias. Nosotros no debemos dejar que nuestra vista quede en las circunstancias.
La situación te puede decir cuál sea el área en tu vida. Puede ser tu salud, puede ser tu trabajo, puede ser una relación, no sé, cualquier situación que estés viviendo en este momento en que tú necesitas de fe, tú tienes que actuar con la convicción de que la palabra de Dios se va a cumplir siempre a tu favor, pero cuando tú la crees, cuando realmente tú la crees de todo tu corazón, ¿sabes? Porque Dios ve el corazón. El Señor sabe si nosotros estamos proclamando algo porque tenemos que hacerlo, por costumbre, o porque realmente hay fe en nuestros corazones. Así que debemos siempre actuar por fe, confiar plenamente de que Dios tiene el control de todas las áreas de nuestra vida, si se las hemos entregado, ¿vale? Y debemos aprender, como los niños, a descansar en el Señor. Yo realmente he visto otro mundo, por decirle así, cuando estoy aprendiendo a descansar en el Señor, a entregarle todas mis cargas, a no ya preocuparme. Hay cosas, querida iglesia, que no dependen de nosotros, no dependen del hombre solucionar nada, pero sin embargo a veces nos damos vueltas y le damos tanta importancia y nos olvidamos de decir: Señor, aquí te entrego esto, porque ya no depende de mí. Esto, Señor, por tu amor y misericordia, tú lo vas a transformar para beneficio mío. Y eso es un acto de fe. Eso es hablar por fe. Nosotros debemos hablar a través de la palabra de Dios. Y cuando tú usas la palabra de Dios, tú eres un hombre y una mujer de fe. Porque la palabra de Dios es espiritual y la palabra de Dios es fe, obrando en el corazón del hombre. Nuestra fe es un acto de nuestra voluntad. Es una fe sobrenatural. Va más allá de nuestros sentidos. Por fe seguimos a Cristo, no es por vista, no es por emoción, no es por sentimiento. No quiero decir que eso no forme parte de nuestra vida. Nosotros tenemos sentimientos y emociones porque Dios nos hizo así. Pero la fe va más allá de eso, sobrepasa la emoción. La fe sobrepasa el sentimiento. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Al Dios que nosotros servimos, el Cristo que a nosotros nos redimió, es un ser tripartito, es un ser sobrenatural, porque está sobre nuestra naturaleza. Nosotros estamos en este mundo, estamos sometidos a esta carne, ¿ya? Por eso Él es sobrenatural. Así que nuestra fe es un acto de nuestra voluntad. Y cada día nosotros decidimos seguir a Cristo. Cada día decidimos creer. Cada día decidimos tener comunión con el Espíritu Santo. Cada día decidimos meditar en la palabra de Dios. Son decisiones día tras día. Día tras día. No es algo instantáneo, de una vez para siempre. No. Día tras día. La fe es una decisión personal. Nuestras experiencias de fe producen convicción de la realidad de Dios en el mundo y en nuestra vida. Por eso es importante que nuestra fe dé frutos, que nuestra fe sea probada, porque es la única forma en que nosotros podemos ver el actuar de Dios en el mundo y en nuestras propias vidas, solamente a través de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor, y el Señor así lo dejó estipulado, así el Señor dejó escrito que nosotros teníamos que vivir a través de la fe. Debemos tener esta fe para vivir la vida en el reino de Dios. Que se haga tu voluntad, así en esta tierra, dice el Padre nuestro, como en el cielo. Es traer el reino de Dios. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos el reino de Dios. El reino de Dios que es Cristo está en nuestros corazones. Nosotros hemos traído el reino de Dios a nuestras vidas. Así que nuestra fe es vivir en el reino de los cielos. La fe no es fácil. La fe es algo que se va construyendo día tras día. Es algo que se va fortaleciendo a través de nuestras experiencias con el Señor, a través de nuestra vida de obediencia. Nuestra fe va creciendo, va desarrollándose y nos va haciendo hombres y mujeres maduros en el conocimiento de Dios, a través de la comunión que nosotros tenemos con el Señor,
a través de su Santo Espíritu, a través de la meditación que tenemos en su palabra y a través de una vida de obediencia. Querida iglesia, ya estoy dando término a esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Realmente estamos viviendo tiempos muy complicados, estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos muy difíciles. Y sabemos que el Señor nos ha prevenido de todo esto. Son señales de los últimos tiempos, donde la maldad se multiplicará, como lo leíamos al principio. Y es cosa de ver cómo está nuestro país. Nosotros, como iglesia, no debemos perder el sentido de impresionarnos. No debemos dejar de ser misericordiosos. Nosotros debemos estar en una constante intercesión, orando por todos aquellos, en especial por los que todavía no han conocido al Señor Jesucristo. Oremos por nuestra patria, oremos por los gobernantes, oremos por todo lo que ha de acontecer. Tanta violencia, tanta maldad, tanto joven y niño desaparecido, tanta atrocidad que está aconteciendo. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Quiero leer también, para ir terminando, en Lucas 18:8, la palabra del Señor dice, y es Jesús hablando, como en un principio también Jesús le hablaba a sus discípulos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? El Señor Jesucristo aquí está hablando, ¿ya? No debemos dejar de orar siempre e interceder por todos los otros, sobre todo por este mundo que se encuentra aún sin nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él dice, cuando Él vuelva nuevamente a esta tierra, ¿hallará fe? ¿Todavía habrá fe? ¿Habrá fe en nuestros corazones? Siendo que dice que muchos volverán atrás por la maldad que se presenta. Pero sabes que lo único que te va a sostener y lo único que te ha sostenido y nos sostiene es la fe en la palabra del Señor, porque el Señor no es hombre para mentir. Él lo que dice, lo que promete, Él lo cumple. Él es fiel a su palabra. No es que sea fiel a nosotros, no es que sea fiel a mí, porque yo me equivoco, yo cometo errores. Quizás muchas veces digo, Señor, Señor, y estoy haciendo lo contrario. Pero el Señor es fiel a su palabra. Y si nosotros nos enfrentamos y vamos con la palabra del Señor como la bandera en nuestras vidas, el Señor cumplirá lo que Él nos ha prometido. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude, amada iglesia, que esta palabra sea realmente una reflexión para tu corazón. Necesitamos fe, pero una fe madura. Necesitamos una fe madura. Son tiempos difíciles y cualquier cosa puede venir a tu vida. Y si no estás firme en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, cualquier viento vendrá y te hará tambalear. Así que medita en la palabra del Señor. Sigue con esa comunión firme a través de su Espíritu. Y por sobre todo, vive una vida de obediencia a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Que el Señor siga guardando vuestras vidas, hermanos, querida iglesia, y oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú un día nos llamaste, Señor, y un día voluntariamente, de todo nuestro corazón, nosotros decidimos seguir este camino de fe, Señor. Por fe te recibimos en nuestros corazones. Y por fe vivimos cada día la vida que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia obediente a tu palabra, Señor. Que no nos quedemos solamente en el conocimiento, sino que nos quedemos y vayamos al actuar, al verte actuar, Señor, al ver tu gloria, Padre. Porque es para todos. Tú quieres que todos vean tu gloria, no es para algunos solamente. Pero solamente los que te buscan, los que están meditando en ti, los que tienen hambre y sed de ti, son los que te van a encontrar, Señor. Ayúdanos, Padre, en este tiempo a que maduremos realmente
y que le demos importancia en nuestra vida a lo que realmente tiene importancia. Y tú debes ser nuestra prioridad, Señor. Tú debes ser el centro de nuestras vidas, porque lo eres, Señor. Tu palabra lo dice, pero nosotros debemos reconocerlo, Señor. Te damos gracias por este tiempo que es ganancia para nosotros. Yo bendigo a la iglesia que en esta hora ha estado sintonizada, ha estado recibiendo de tu palabra, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, siempre da fruto, Señor. Y tu palabra siempre llega a tiempo, Padre. Te doy muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.